Que el Señor les bendiga, mis amados. Amén. Es bueno estar en la casa del Señor. Amén. Dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, Señor. vamos a la casa del Señor Jehová. Vamos a adorarle, también a bendecir. Amén. Amén. Ese bendito nombre. Señor. Es digno del Señor. Amén. Sean todos bienvenidos a este lugar. Vamos a adorar el nombre del Señor. El canto número 80. En las alas de una paloma blanca. Les invito a orar. Poderoso Padre Celestial, Sí, bendito te Dios. agradecemos en esta tarde, Señor, Sí, Señor. la buena oportunidad que nos concedes de acercarnos a la casa del Señor, para así juntos, Señor, adorar y bendecir ese nombre maravilloso y santo Sí, Señor.
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entendemos que no merecemos, Señor, el estar en este lugar, pero sabemos que fue tu gracia, Amén. misericordia la que te hizo posible, Señor, y nos trajo a este lugar, Señor, para poder adorarle y bendecirle con todas las fuerzas de nuestro corazón. Bendice los cantos que van a ser entonados, Señor, las gargantas que se disponen a adorarle, Padre, los instrumentos que se disponen a tocarlos también, Señor. Pedimos que el buen espíritu suyo, Señor, sea quien nos ayude en esta tarde, Señor. Amén. Tanto los que cantan, Señor, como el que va a dirigir los cantos, Señor. Rogamos que tú nos fortalezcas y nos dé la fuerza, Señor, para hacerlo con todo nuestro corazón, Señor. Y cuando tu palabra venga, Señor, pueda venir a nuestros corazones, Señor, y redarguirlo, Señor, y poder mantenernos bajo las sombras del público que Amén. Así le agradecemos, Padre, por Gracias. el permiso que nos ha dado. Sí. Y bendiga los cantos y a cada uno que ha hecho presente, Señor. Bendícenos de una manera grande y especial. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Vamos a entonar otro cantito más para la honra y gloria de Dios. Amén. El canto número 6.
les bendiga, hermanos. Amén. Buen Dios, Padre nuestro, una vez más, Señor, nos acercamos con nuestro rostro al polvo de la tierra donde usted nos formó, Señor, dándole la gracia, pues hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha regalado la vida, nos da esta oportunidad grandiosa de poder acercarnos a su casa de oración para poder adorar y bendecir ese precioso nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Rogando estamos en esta tarde que sea ustedes bendiciendo la ofrenda que hace recogida, que bendiga esa fuente, Señor, de donde provienen, así si hubiesen diezmos también, Señor amado, rogamos que sea usted quien lo bendiga y así lo colocamos en sus preciosas manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Amén. Nuestra hermana Soledad pide un tiempo, se lo vamos a dar. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Todavía estamos por acá, entonces pues, agradecidos con mi Señor Jesucristo. Y antes que se me olvide, mandaron muchísimos saludos de parte del tabernáculo y todos mis hermanos de allá de Atlanta, Georgia, de nuestro pastor, el hermano Martín Varela, toda su familia y toda la congregación de nuestro tabernáculo, de nuestro refugio. Si no nos conocemos acá, como dijeron ellos, algún día primero Dios allá, seremos una sola familia. Reciban saludos y bendiciones. Para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo, la bondad de Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla, ni existir. En tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. De la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Hoy tengo cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Hoy tengo cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, me bendiga.
adorado al Señor esta tarde. Y seguidamente entonamos un último canto para esperar la palabra del Señor. Amén. Ponemos unos dos gorritos y demos lugar a la palabra del Señor. Ser como Cristo, Amén. ser como Él. Sí, Señor. Bondadoso y buen Padre Celestial, Amén. te damos gracias en esta Gracias, tarde, Señor. Padre, por esa bendición recibida en cada una de nuestras vidas. Amén. Y como dice el canto, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Amén. Padre, sabemos que tú eres nuestra protección, tú eres el guarda de cada uno de nosotros. Padre, podemos ver lo que tú hiciste en el tiempo pasado con ese pueblo de Israel que fue sacado de Egipto. Padre, vemos que tú eres el guía de ellos y vemos que cuando el problema se dio, tú te pusiste entre medio del pueblo y el enemigo. Padre, tú eres la protección para ellos. Padre, tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Tú eres la protección de cada uno de nosotros. Y ese es el por qué hemos llegado hasta este momento. Tu gracia ha sido grande. Tu gracia nos ha sostenido. Y tu gracia nos tiene en este lugar para que nosotros podamos expresar esa gratitud, para nosotros mostrar cuánto te amamos.
Padre, sabemos que tú nos amaste a nosotros primero. Padre, como creyentes te amamos con todo nuestro corazón y sabemos que está ese deseo de poderte servir a ti, Padre, hasta el último respiro que tú nos permitas. Toma tú el control completo de este servicio. Pedimos bendición por la lectura de tu palabra y por lo que vamos a estar leyendo, de lo que tú ya nos dijiste, nos hablaste a través de tu boca. Padre, te lo pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así recibimos los saludos que trae nuestra hermana Soledad de su iglesia y donde se congrega, y nuestro hermano Martín. Y así también nosotros queremos enviar un saludo para que nuestra hermana pueda ser la portadora. ¿Estamos contentos? Espero que estemos contentos con el Señor. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros y nos da este privilegio de poder adorar a Dios, de poder estar reunidos. Sabemos que es bendición para cada uno de nosotros poderle adorar a Él. Vamos a leer la escritura ahí en San Marcos capítulo 16, versículo 14 en adelante. Esperamos que Dios pueda manifestarse y pueda asistirnos en esta tarde y pueda darnos el pan que cada uno de nosotros estamos necesitando. Sabemos que la palabra de Dios dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque él será saciado. Sabemos que Dios se encarga de poder suplir cada una de nuestras necesidades. Lo tenemos en Marcos 16, del 14 en adelante, dice así. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas palabras son fuertes del versículo 16. Vea lo que dice, es claro: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Estamos esperando que el Señor pueda manifestarse. Sabemos que como creyentes debemos de venir en expectativa. ¿Qué es lo que el Señor tiene para con nosotros? ¿Cuál es la porción que Dios nos dará? Tenemos que venir con esa expectativa, con ese agradecimiento que Dios nos ha dado una oportunidad más de poder estar en la casa de oración o en el santuario. Sabemos que es lo mejor que Dios se le pueda dar a un hijo, a una hija de Dios, es esta oportunidad de poder estar en este lugar. Por eso pensamos y sabemos que es de esa manera que ese hijo, esa hija anhela estar en este lugar. Y si no es de esa manera, déjenme decirle, en vez de avanzar, vamos de retroceso. E ir de retroceso, yo creo que es el error más grande que pudiéramos cometer, porque sabemos lo que nos espera. Si hemos sido llamados, es para poder servir al Señor y darle gracias a Dios por cada oportunidad que Él nos pueda estar dando. ¿Están contentos con Dios? ¿Están agradecidos? Démosle palmas a Él. Que sea un pueblo contento, un pueblo agradecido, porque tenemos la bendición de poder cantar a Él y de poder escuchar de sus palabras. No hay otro mejor lugar donde poder estar, sino en este lugar, disfrutando de la presencia
Gracias del Señor. Estar sentado es ver usted en lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el lugar que el creyente aprecia. Yo lo aprecio. Y si hay creyentes acá, lo aprecian. Hay creyentes en este evento, bendito sea su nombre. Entonces apreciamos la oportunidad que Dios nos está dando. Vamos a seguir meditando de este mensaje que el profeta le titula El evangelismo del tiempo del fin. Solamente piense en el tema del mensaje, el evangelismo del tiempo del fin. Y espero que al estar leyendo podamos ser bendecidos. Dice así: pero después de 7 días, en esa mañana cuando despertaron, se oía el ruido de los truenos y grandes gotas de lluvias estaban cayendo. Este es cuando el diluvio cae, cuando Noé predica ese mensaje, que ese diluvio venía, y vemos de que la gente no quiso creer, y vemos que fueron destruidos. Dios lo había prometido y Dios lo cumplió. Bien, dice así: ahora aquel profeta habló y ninguna profecía debe de ser interpretada privadamente. Como nos dijo Jesús, es exactamente lo que dice: al caer la tarde habrá luz. Vemos que eso es lo que su palabra dice, y es de esa manera, es una promesa. Al caer la tarde habrá luz. Entonces el mismo Hijo de Dios, que se mostró abiertamente con el pueblo oriental, y allí mostró sus obras y sus bendiciones, fue profetizado que llegaría un día nublado, que no sería ni día ni noche. O sea, ha sido profetizado. Sabemos que Dios lo habló a través de Zacarías, que vendría ese tiempo, que no sería ni día ni noche. Un día, dice, tenebroso, nublado, cuando uno no puede ver el sol, aunque el sol sí alumbra. Dice, algo como tenemos afuera hoy mismo, quizás más oscuro, y hemos tenido suficiente luz para podernos unir a distintas iglesias. O sea, ve usted, es algo tenebroso, es algo que no se define si es día o es noche, y vean, solamente ve un poquito de luz, ve para poderse unir, dice, a distintas iglesias. Pero había una promesa para nosotros, que habría luz al caer la tarde. Dice, y firmar en los registros, dice, y tantas cosas. Pero en el tiempo del atardecer, ese mismo gran poder de Cristo bajaría a su iglesia, así como allá. Entonces con el pueblo oriental, pero ahora sería con el pueblo occidental. Cuando habla del pueblo oriental, está hablando allá en Israel y en esos lugares. Pero cuando dice que eso mismo se manifestaría en el pueblo occidental, es a donde nosotros estamos, en el occidente. Y vemos que es el mismo Dios que se manifestó allá, manifestándose en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Es una promesa y Dios cumpliendo su promesa. Pero dice, por eso deseo yo hablar sobre el tema, el evangelismo en el tiempo del fin. Cada edad ha tenido su mensaje. Vemos que Dios es Dios y Él cumple su palabra, y vemos que en cada uno de los tiempos Dios ha tenido ese cuidado. Dios ha tenido ese mensaje de que es enviado a través de ese mensajero. Dice, cada edad ha tenido su mensaje y su mensajero a través de todas las edades. Cada uno ha tenido su mensaje y su mensajero. Dios en cada dispensación ha enviado a alguien que fuera ungido con el Espíritu Santo para traer su mensaje para esa edad en particular cada vez. Dios no falla en su palabra. Dios se ha manifestado en cada uno de los tiempos. En cada tiempo Dios tiene una vía de escape. Dios envía ese mensaje para ese día a través de un mensajero. Y vemos que Dios ha cumplido, y vemos que Dios había hecho promesa para el tiempo final.
Y nosotros los creyentes sabemos que Dios ha cumplido. Dios ha enviado su mensaje a través de un mensajero. Y sabemos que es el último mensaje que Dios tenía de enviar a través del último mensajero. Estamos en ese tiempo. Podríamos regresar un poquito y enfocar allá en el principio. Dios mismo fue el mensajero allá en el principio para decirle a Adán y a Eva. Vemos que en el principio fue Dios mismo el mensajero. Un poquito antes, vea usted el tiempo de Noé. Dice, comerás de todo esto, pero no harás esto acá. Ese fue el mensaje. Y cuando el hombre sobrepasó el mensaje de la hora, eso dio entrada a la muerte y caos por toda la raza humana. En eso podemos ver el gran valor del mensaje. Y recuerden, lo que Eva llegó a creer no fue una negación completa y total de lo que Dios había dicho, sino más bien fue que tomaron lo que Dios dijo y le dijeron, dice, y le dieron una encaladura, o sea, lo interpretaron un poco mal, agregando un poquito o quitando un poquito. O sea, la palabra de Dios no se le puede agregar ni quitar. Tiene que decirse como Dios lo ha dicho. Y si nosotros hacemos eso, le quitamos, vea usted, estamos en problema. Le ponemos de la misma manera, estamos en problema. Dice agregando un poquito o quitando un poquito. Por esa razón yo creo que la palabra es la verdad. Si nuestro credo y nuestra denominación no cuadra perfectamente con la palabra, entonces están errados. Y si Dios no permitió a su palabra, dice, fue tan importante que solo citar mal una palabra, eso ha causado toda muerte, todo sufrimiento, todo niño llorando, todo funeral, todo sepulcro en el campo santo, toda ambulancia que jamás ha corrido, toda sangre jamás derramada, toda la vejez, todo el hambre y todos los problemas que hemos conocido, todo eso por razón de que la palabra de Dios fue calculada mal. Si aquello ha causado todo esto, nos perdonará a nosotros aquí en el tiempo del fin si lo calculamos mal nuevamente. Que Dios nos pueda, que Dios pueda tener misericordia de cada uno de nosotros. Vea usted lo que puede acontecer si nosotros calculamos mal nuevamente la palabra del Señor. Que Dios nos ayude para poder seguir adelante. Entonces vea usted, el cristianismo es un asunto muy importante. Si a raíz de una sola palabra, siendo mal usada, se han producido todos estos 6,000 años de problemas. Ciertamente no volveremos allá al mal usar otra palabra. Tiene que ser exactamente con la palabra sin interpretación de nadie. Allí a donde está el problema, sabemos que hay muchas interpretaciones de la gente pensando y diciendo esto quiere decir esto quiere decir aquello. Vea usted poniendo su interpretación y vemos que allí se descontrola todo. Que Dios nos ayude a quedarnos como la palabra de Dios nos dice. Dice así, si no exactamente lo que dice la palabra, tantos hombres se reúnen, de aquí lo aclara, y dice, tantos hombres se reúnen y dicen, esto acá quiere decir esto. ¿Y quién lo saca? ¿Ven? Porque para ellos es de esa manera y piensan que es lo máximo y que eso es la verdad. Y vean ustedes, ese es el por qué vienen y están en contra de los otros, porque ellos han dado su propia interpretación y piensan que así es y forman una línea. Que Dios nos ayude. Ya usted interpretar mal la palabra, a qué condición uno llega. Tantos hombres se reúnen y dicen, esto acá quiere decir esto, y allí concuerdan. Ya ustedes dicen, eso está bien, y concuerdan. Otros acá dicen otra cosa, pero dice, esto aquí es. Y ahí están las interpretaciones, los pensamientos de cada quien. Y vemos que de cada pensamiento, de cada interpretación, ellos forman una doctrina. Y ese es el por qué está esa controversia
esa pelea entre unos y otros. Que Dios nos ayude a no estar en ese ambiente de estar peleando unos con otros, sino que podamos quedarnos con la palabra. Si Dios va a juzgar al mundo por la iglesia, aquí lo trae a declaración, porque alguien piensa que va a ser juzgado a través de su iglesia, a través de su doctrina, pero Dios no lo va a hacer de esa manera. Si Dios va a juzgar al mundo por la iglesia, entonces ¿por cuál de ellas? Si hay tantas. Y cada quien piensa que por medio de la de ella. Y cada quien piensa que cada quien, según su pensamiento, tiene la verdad. Y que Dios va a juzgarlo a través de su pensamiento, a través de su doctrina. Pero Dios no va a hacer eso. Dios nos va a juzgar a través de su palabra. No a través de un credo, no a través de una doctrina, no a través de una iglesia. Porque se llega a pensar que la iglesia es la que lo tiene y todas las demás están perdidas. Pero lo juzgará Dios a través de esa cierta iglesia. Dios no lo va a hacer. Dice, si Dios va a juzgar al mundo por la iglesia, entonces ¿por cuál de ellas? Si hay tantas. Si Él va a juzgar al mundo por medio de alguna nación, ¿cuál nación? Él va a juzgar al mundo por medio de la palabra, la Biblia. Dios va a juzgarnos a través de su palabra, la Biblia. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese fue Cristo, la palabra de Dios hecha carne, hablada por un ser humano. Ahora, en el libro de Apocalipsis dijo, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, no se le puede añadir ni quitar, porque a usted lo que le va a caer. Que Dios nos ayude. Sabemos que ahí está en Apocalipsis capítulo 22, ahí por el versículo 18. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en ese libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces ustedes pueden ver que no es solamente un caso de decir, pues si yo creo esto, pero no estoy seguro de aquello. Es el Señor que nos ayuda. Debemos de estar seguros que es la palabra del Señor. Si estamos en ese ambiente de esa manera, no llegamos a nada. La palabra de Dios no se le puede poner ni quitar. Vemos la condena de cada uno de ellos. Yo creo esto, pero no estoy seguro de aquello. Usted lo tiene que creer todo. Que Dios nos ayude. Cada capítulo, cada versículo, cada palabra, tenemos que creerlo todito. Quizás usted no tiene suficiente fe para pararse y enfrentar la situación, pero no se pare para estorbar a otros. Muchas veces yo he dicho que quisiera tener fe, pero cuando mi vida termine y poder subir como Enoch. El profeta decía eso, que él quería tener esa fe como lo hizo Enoch y poder subir. Dice, yo he dicho que quisiera tener fe para cuando mi vida termine y poder subir como Enoch, no morir, sino salir y caminar una tarde y subir a casa con Dios. Yo quisiera tener esa experiencia, pero si no tengo esa clase de fe, tampoco voy a estorbar a otro que sí la tenga. Que sea el Señor que nos ayude. Sabemos que esto es individual. Si nosotros no tenemos esa fe, pero si alguien la tiene, adelante. Ahora bien, estamos en el tiempo del atardecer. Estudiando los mensajeros a través de las edades, hallamos que allá en el principio, cuando un mensajero fue enviado, el solo mal interpretar una palabra o aún dudar una palabra llevaba la sentencia de aniquilación total y eterna separación de Dios. Tal era el resultado de malinterpretar la palabra del mensajero. Y el primer mensajero fue Dios mismo. De ahí en adelante ha sido Dios hablando a través del hombre.
Vemos que allí pues no había. Vea usted a quién mandar. Entonces tuvo que venir Dios mismo y él fue el mensajero. Pero vemos que cuando ya había hombre, vemos que Dios envió a Enoch, Dios envió a Noé y Dios ha enviado a cada uno de los profetas. Dice así: el primer mensajero fue Dios mismo, y de ahí en adelante ha sido Dios hablando a través del hombre, lo cual viene siendo la palabra de Dios. Mas en el principio no había nadie por medio del cual pudo hablar, solo al que él estaba hablando. Dios hablando con Adán. Pero ahora que Dios ya ha hecho al hombre y lo ha redimido, él ha hablado a través del hombre. Que Dios nos pueda ayudar. Sabemos que esto ciega a muchos. Ellos no pueden aceptar que Dios puede hablar a través del ser humano, que Dios puede hablar a través del hombre. Pero sabemos que Dios lo hizo desde el principio mismo. Sabemos que cuando no había hombre, Él mismo fue el mensajero. Pero cuando ya el hombre estaba, Dios habló a través de ese mensajero. Entonces es la manera en que Dios se manifiesta para poder hablar a su pueblo. Es a través de un profeta. Y sabemos que la Escritura lo dice claro en Amós 3:7. No hará nada el Señor Jehová sin antes no revela su secreto a sus siervos los profetas. No hace nada el Señor Jehová sin antes no revela su secreto a través de sus siervos los profetas. Entonces vemos que Dios lo hace a través de un profeta. Que si nosotros no creyéramos eso, no estuviéramos aquí en esta tarde, porque vea usted, fuéramos de esos oponentes que no creyéramos que Dios ha hablado a través de un hombre. Pero vemos que la Escritura es clara para nosotros y Dios lo ha hecho desde el principio mismo. Dios se ha manifestado de esa manera. Y vemos que los creyentes en cada uno de los tiempos tuvieron que creer que Dios había enviado un profeta. Y le damos gracias a Dios porque había profecía para nosotros para el tiempo final. Que Dios enviaría a Elías, o Dios hablaría a través de un profeta en el tiempo final. Y tenemos el mensaje que Dios nos ha enviado. Y sabemos que la gente puede pensar que estamos fuera de sí, pero nosotros creemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que no hará nada el Señor Jehová sin antes no revele su secreto a sus siervos los profetas. Creemos, vea usted lo que Dios habló a través de Zacarías 14:7. Que al caer la tarde habría luz, y Dios lo cumplió en Malaquías 4:5. Y aquí os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dios nos hablaría a través del profeta Elías. Dios tenía un mensaje y tenía un profeta escogido de antes de la fundación del mundo para que nos trajera esta bendición a cada uno de nosotros. Este mensaje de preparación. Como pueblo de Dios estamos contentos. ¿Están contentos en esta tarde? Que sea el Señor que nos ayude. Debemos de estar agradecidos con Dios. Sabemos que ha sido la gracia de Dios con cada uno de nosotros, dándonos una bendición tan grande. Dice así: Él ha hablado a través del hombre. Él no emplea la agencia de ningún aparato mecánico, sino que usa la agencia del humano, un hombre rendido y consagrado a Dios. Saben que no es cualquier persona, sino que es un hombre que Dios lo elige desde antes de la fundación del mundo. Y vemos que Dios guarda ese personaje. Dios cuida a ese personaje, porque Dios va a hacer algo a través de él. No es de venir y decir, yo soy un profeta. De muchos se levantan diciendo, yo soy profeta, yo soy esto y lo otro. Pero vemos que un profeta, Dios lo elige desde antes de la fundación del mundo. Es un hombre completamente entregado, consagrado en las cosas del Señor. Que sea el Señor que nos ayude. Es un hombre especial que Dios escoge. Él no emplea la agencia de ningún aparato mecánico, sino que usa la agencia del humano, un hombre rendido y consagrado de Dios. ¿Cómo podríamos enfocar en los profetas Sansón y los demás hasta llegar el día presente? Siempre ha sido un individuo con Dios. Como dije, cada edad tuvo su mensaje
y su mensajero. Fijémonos en una edad después de la edad del Edén. Solo para fijar el respaldo, lo que le siguió a la edad del Edén fue la edad de Noé. Dice, hace unos días yo estaba hablando en el tabernáculo de Clarksville, dice, y hablaba acerca de la señal del tiempo del fin. Luego el jueves prediqué sobre siendo identificado con Jesús, y en esta mañana el evangelismo en el tiempo del fin. Antes de la destrucción antediluviana, el tiempo de la inundación, hallamos que tuvieron una civilización más avanzada que la nuestra. Yo creo que ellos tenían controlado el poder atómico. Hablando antes que el diluvio viniera, vemos que la ciencia se había multiplicado y podían hacer tantas cosas. Dice así, yo creo que ellos tenían controlado el poder atómico. Creo que eso es lo que le dio la sacudida a la Tierra. Entonces quedó mal colocada en su órbita. Yo he estado en aquellos campos de hielo británico y ahí han excavado a una profundidad de 500 pies y han sacado hojas de palma, indicando que allí antes existían árboles de palma. Hace centenares de años hemos sido instruidos y sabemos que el mundo antes estaba parado recto, pero ellos allá tenían una ciencia y tan inteligencia mecánica hasta que pudieron construir una pirámide, el esfinge y otras cosas, las cuales no podemos reproducir hoy en día. O sea, la ciencia está más alta en aquel tiempo que en el día de hoy. No tenemos la maquinaria para levantar tales piedras a tales alturas, apenas que fuera poder atómico, porque por medio del poder de la gasolina y la electricidad no se puede. Pero aquella fue otra edad mucho más avanzada que la nuestra. Y en aquella edad Dios envió a un cierto hombre llamado Noé. Él era un hombre común y un campesino, pero era un hombre escogido de parte de Dios. Vemos que en apariencia él era un campesino, un hombre común y corriente como todos los demás, pero Dios había elegido a ese hombre para que él fuera el mensajero, el profeta de ese día. Y ese es el por qué la ciencia, estando tan alta, no pudo recibir un mensaje a través de ese mensajero, porque ellos veían al hombre. Ellos dijeron, ¿cómo puede Dios hablarnos a través de él? Ese hombre es ignorante, ese hombre es un campesino, lo conocemos, de hecho él está fuera de sí. Vemos que ellos sabían tanto que rechazaron la manera en que Dios se estaba manifestando, pero era Dios hablando a través de ese profeta. Y la Escritura dice que así como fue en los días de Noé, como fue en los días de Sodoma y Gomorra, que así sería la venida del Hijo del Hombre. Ese es el por qué la gente no cree este mensaje, porque ellos se creen sabios, ellos se creen inteligentes, y ellos vienen y dicen cómo Dios nos va a hablar a través de un hombre que no es educado, que no ha ido a la escuela, no ha ido al seminario, pero como la Escritura dice, como fue en los días de Noé. Pero esto es revelado al creyente, nos fue revelado a cada uno de nosotros, porque nosotros estamos en ese nivel de poder recibir esa bendición. Pero que si fuéramos estudiados, que si hubiéramos ido al seminario, fuéramos químicos y toda la situación, nos dejáramos pasar por alto esta bendición. Pero debemos de darle gracias a Dios, porque es para esa clase de gente que el mundo tiene por ignorante. Son los que reciben la bendición de lo alto, son los que recibieron la bendición en aquel día, fueron los que recibieron la bendición cuando Dios se manifestó en carne, y son los que reciben la bendición en este tiempo. Le da gracias usted a Dios, debe ser uno de ellos. Debemos de darle gracias, debemos de estar agradecidos con Dios, que Dios nos escogió a nosotros para poder venir y recibir un mensaje tan grande que al mundo se le ha pasado por alto. Pero Dios se ha revelado al creyente. Si Dios se lo ha revelado a usted, dele gracias a Dios, porque vemos que fue Dios quien lo escogió para este propósito, para ser uno de ellos. Vea usted qué bendición para aquellos creyentes en aquel día.
al estar dentro del arca y luego el agua empezara a caer, el juicio vino y todo iba a ser destruido. Pero ellos habían creído un mensaje, habían creído un profeta y ellos estaban en el lugar de protección. Es lo mismo con cada uno de nosotros. Sabemos que la destrucción está por venir, pero vemos que Dios, antes de enviar esa destrucción, dijo que enviaría al profeta Elías con un mensaje para poder venir y sacar a esos predestinados y poder nosotros estar dentro del arca. Están dentro del arca ustedes, que sea el Señor que nos ayude. Allá el arca era natural, hoy el arca es espiritual. Nuestra arca es nuestro Señor Jesucristo. Si usted está en esa arca, usted está seguro. Pueden venir los problemas que puedan venir, las guerras, las pueden reventar la bomba que puedan reventar, pero si usted está en el arca, usted está seguro. Los que estaban dentro del arca podían tronar, podía escucharse tanto ruido. El problema era para los que estaban fuera del arca. Eso era lo que estaban sufriendo. Ellos sabían que iban a perecer, que el juicio había caído, pero ellos estaban conscientes de por qué estaban sufriendo ese problema, porque habían despreciado la bendición más grande que Dios les había enviado a ellos en ese día. Dios les había enviado a usted, hablado a través de Noé, que venía un diluvio y la única manera de ser salvo era aceptar lo que Dios había enviado para ese día y estar dentro del arca cuando ese juicio cayera. Que Dios nos ayude a nosotros, porque la advertencia está en nuestro medio. Que Dios nos ayude a estar dentro del arca. Y de ahí pase lo que pase, usted está bien con Dios. Que Dios nos ayude. Si usted oye de rumores de guerra, que oye que Rusia acá, que está preparándose para tirar todas esas bombas y que la guerra va a explotar y todo este mundo va a ser destruido, usted como creyente no está temeroso, porque usted está dentro del arca. El profeta dice que cuando una bomba de esa reviente, la novia ya no está acá. La novia será levantada. Entonces vemos que para el creyente no hay aflicción. Que Dios nos ayude a ser uno de ellos. Dice así, pero aquella fue otra edad, mucho más avanzada que la nuestra. En aquella edad Dios llamó a un cierto hombre llamado Noé. Era un hombre común. Espero que lo entendamos. No iba Dios a llamar a un hombre inteligente, estudiado y todo esto, sino que llamó a un hombre común. Y ve usted en el tiempo final, Dios lo hizo de la misma manera. Dios llamó a un hombre común, pero era un hombre elegido para hacer este trabajo. No tenía educación. El profeta menciona que nomás cursó 7º grado. Y ese es el por qué se ríen de él. ¿Cómo Dios va a llamar a un hombre sin educación? ¿Cómo que vas a ir y vas a orar por reyes y monarcas? Pero vemos que Dios le había dicho y Dios lo hizo a través de él. No importaba cuánta oposición podía haber, cuántos estuvieran en contra de él, era Dios el que estaba a través de su profeta. Dice así, Dios llamó a un cierto hombre llamado Noé. Era un hombre común, un campesino, y lo llamó por cuanto fue hallado piadoso en su generación. Dios lidió con ese hombre sobre el asunto. Construye un arca por razón del pecado. Usted lo puede leer allí a principios de los capítulos de Génesis. Dice, notamos que en aquel tiempo, nos dice la Biblia, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Eso se ha discutido por mucho tiempo y muchos escritores piensan que esos hijos de Dios eran ángeles, así como ellos piensan que eran ángeles que descendieron y ve usted y se enredaron en todo ello. Pero vemos que aquí da la declaración y dice, y muchos escritores piensan que esos hijos de Dios eran ángeles que habían caído y entraron en espíritu. Yo no veo cómo un hombre puede pensar así. Eso entonces haría Satanás como creador. Satanás no es un creador, sino más bien un pervertidor de la creación. Una mentira solamente la verdad mal interpretada.
Un adulterio es el acto correcto pero mal formulado. Y así es exactamente el pecado. Satanás no puede crear, solo puede pervertir lo que ya ha sido creado. Entonces fueron los hijos de Dios, dice, los cuales fueron los hijos de Seth, a través de esa descendencia. Sabemos que Abel fue matado, pero vemos que después de Abel viene Seth, viene esa descendencia, y fueron los hijos de Seth que, viendo las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Del linaje de Dios por medio de Adán, y las hijas de Caín de Satanás. Cuando dice las hijas de los hombres, era de las niñas que venían de Satanás, a través de Caín. Dice, y las hijas de Caín de Satanás, y cuando entonces ellos vieron que estas eran hermosas y amables. Notamos al revisar la fotografía del pasado, como de hace 100 años, digamos cómo es que la hermosura de la mujer ha avanzado tanto sobre lo que antes era. Lean Génesis capítulo 6 para que vean allí, dice que eran hermosas. Y las mujeres de hoy en día son mucho más hermosas que lo que antes eran. Es por razón de su modo de vestir. Que Dios nos ayude. Vemos en qué manera andan. Y sus costumbres modernas, eso las hace sobresalir. Yo tengo una fotografía, y menciona acá el profeta el nombre de la muchacha. Dice, cuando Scott Jackson, el amante secreto, la mató a puñaladas al pecho, entonces la nación entera fue estremecida con aquel canto. Dice, supuestamente era la mujer más hermosa de todo el mundo en aquellos tiempos, pero ella sería una reliquia en la calle hoy en día, a la luz de las grandes de algunas de estas mujeres. Vemos que ha venido avanzando y las mujeres se ven más hermosas. Dice, o bien, volvamos a los días de Clara. Dice, cuando ella comenzó el escándalo de bajarse las medias más abajo de las rodillas, diciendo, bajen las niñas. Sabemos que es el demonio en todo eso. Bajen las niñas, bájenlas. Yo me acuerdo de eso en mi juventud, pero comparemos la fotografía de Clara, dice Bogue, con algunas de las mujeres hermosas de hoy. ¿Pueden ver? Esa es una de las señales del tiempo del fin. Que Dios nos ayude. Cuando vemos todo eso, son señales del tiempo del fin. Jesús dijo, así como fue los días de Noé, así también serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y hoy en día siguen desnudándose más y más. ¿Qué es eso? Las hijas de Caín. Ese es el por qué el creyente, ese hijo, esa hija de Dios, se debe tener ese cuidado. No podemos ir como el mundo va. Sabemos que cuando Dios obra en cada una de nuestras vidas tienen que actuar diferente. No como el mundo actúa, no como el mundo va, porque nosotros hemos sacado de esa atmósfera pecaminosa y estamos en otra atmósfera. Sabemos que Dios es el que ha hecho la obra. Entonces vemos que es todo lo opuesto. Que Dios nos pueda ayudar. Él no se puede ir detrás de las modas. Y hoy en día siguen desnudándose más y más. ¿Qué es eso? Vea usted, las hijas de Caín. Que Dios nos ayude. Cuando usted ve eso, ve las hijas de Caín. Por eso nos tienen marginados como fanáticos y maniáticos. Cuando simplemente intentamos explicar y anunciar la verdad según el Evangelio. Pero ellos siguen desmoralizándose, saliendo a la calle y actuando de esa manera. Y no se dan cuenta que en el día del juicio tendrán que dar razón. Ahora, la mujer que a propósito se viste sexualmente atractiva, y quizás usted sea tan pura como los lirios para con su esposo o para con su novio, pero cuando el inconverso caminando por la calle la ve vestida de esa manera, él la va a codiciar, por cuanto usted se ha presentado ante él de esa manera. Ve usted el cuidado que tiene que tener una hija de Dios.
¿Ve usted en la vestimenta? ¿Ve? Porque usted puede ser como lirio, dice usted, tan pura, pero es la manera de presentarse. Usted va a responder por eso. Dice así, aquí dice algo fuerte, pero que Dios nos ayude. No son los hijos que necesitan la paliza, sino el padre y la madre que les permiten actuar de esa manera. Vemos que la carga, la responsabilidad cae en ese padre, en esa madre, por dejar a ese hijo, a esa hija, vestirse de esa manera. Son los culpables. Que Dios nos pueda ayudar. De usted el deber de usted de corregirlo y decirle la manera en que tienen que hacerlo. Y si no obedecen, pues vea usted, la culpa cae en ellos. Que sea el Señor que nos ayude. No son los hijos que necesitan la paliza, sino el padre y la madre que les permiten actuar de esa manera. El problema no es la delincuencia juvenil, sino la delincuencia paterna. Esas madres, padres que tienen a sus niños pequeños, tienen la oportunidad de corregirlos bien. Si nosotros como padres, que nuestros hijos e hijas están adultas y no los decimos bien, que Dios nos perdone. Pero aquellos que tienen los niños pequeños tienen la oportunidad de corregirlos correctamente. La forma de vestirlo. A veces uno piensa que es niño, que es niña. Desde chiquito usted tiene que enderezarlo. Desde chiquito usted tiene que enseñarle lo que la palabra de Dios dice. Porque vea usted qué horrible es. Sabemos que el profeta habla que cuando alguien anda, digamos, en chorro, en calzonetado, como le quiera llamar, el profeta dice que son afeminados. Que el Señor nos ayude. De permitir al joven que ande allí en esas situaciones. Cuando la Biblia dice que es afeminado, y aquí dice que la culpa es de ese papá, de esa mamá, que Dios nos pueda ayudar a tener ese cuidado. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Usted puede decir, no, mi hijo no es afeminado, pero en la forma de andar lo dice que sí. Fuerte eso, que Dios nos pueda ayudar. Por eso hay que enderezar a esos niños desde pequeños. Dice, no son los hijos que necesitan la paliza, sino el padre y la madre que les permiten actuar de esa manera. ¿Estamos oyendo? La cosa se puso tensa, ya no hay esos amenes, pero que Dios nos ayude. El problema no es la delincuencia juvenil, sino la delincuencia paterna. Y también creo, vean lo que dice acá, eso está fuerte. Y también creo que existe mucha delincuencia pastoral. Ese es el porqué, el deber de nosotros es venir y decir lo que la palabra de Dios dice. Porque vean usted, existe mucha delincuencia pastoral, porque les permiten toda clase de cosas y no les dicen nada. Él nos puede ayudar. Vamos a insistir y insistir en esa vestimenta. Y usted lo puede seguir haciendo y haciendo, pero aquí se le va a insistir. Allá no va a haber excusa. Va usted de venir y presentarse usted de esa manera. Y yo creo que entendemos, porque podríamos entrar a fondo sobre eso. ¿Da usted lo que tiene que usted responder? Como que lo haya hecho. Dice, y también creo que existe mucha delincuencia pastoral porque les permiten toda clase de cosas y no les dicen nada, cuando ahí están claramente en la palabra. Que Dios nos ayude. Cuando ahí está claramente en la palabra. Ahora Jesús dijo, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró tiempo pasado. Usted ya lo hizo con ella en su corazón. Y cuando aquel pecador inconverso llega ante el juicio para dar razón del adulterio y se le pregunta, ¿y con quién lo cometiste? Y él responderá que fue con usted. Que Dios nos ayude. Y él responderá que fue con usted, aunque usted nunca entró en el acto.
pero la Biblia dice que usted es culpable de todas maneras. Entonces, ¿quién es el culpable? La que se presentó de esa manera. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entre sí y determinación es una cosa seria. Y el tiempo se me terminó. Que Dios nos ayude. Espero que sea lo suficiente para poder ser ayudado en la vida espiritual. Pónganse de pie. Oremos al Señor. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, de podernos llegar ante Él y decirle: Señor, ayúdame, Señor, perdóname, y corregir la situación y vestirnos como se visten los hijos e hijas de Cristo. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde. Padre, de hecho es una bendición para cada uno de los presentes estar en este lugar. Sabemos que la palabra de Dios es para poder venir y corregirnos. Padre, quizás sintamos nosotros fuerte, Padre, pero es exactamente lo que necesitamos. Padre, ¿de qué sirve no ser advertido? Padre, sabemos que tu palabra es para ello, es para podernos advertir, Padre, de las consecuencias que vienen si nosotros no obedecemos a tu palabra. Padre, aquí está un puñado de hijos e hijas, Padre, que si nos hacemos presentes porque queremos escuchar tu palabra y que tu palabra nos enderece, Padre, que tu palabra nos diga en dónde está el problema en cada uno de nosotros. Padre, sabemos que todavía hay sangre en el propiciatorio para podernos allegar y pedirte perdón por cada falta hecha y decir: Señor, ayúdame. Sabemos que esa es la bendición grande que nosotros tenemos, que esa sangre está intercediendo, esa sangre está cubriendo cada una de nuestras faltas, pero nosotros tenemos que reconocer a dónde te hemos fallado y decir: Señor, moldea mi vida. Padre, pido bendición por cada hijo, cada hija presente en este lugar. Padre, que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos al escuchar de tu palabra. Padre, pedimos bendición por esos padres, por esos pequeños, Padre, esa madre que pueda corregir, Padre, a esos pequeños, a esas pequeñas, y corregirlos en el camino correcto. Padre, porque después se lamenta y es demasiado tarde. Es cuando tenemos la oportunidad para poderlo hacer y poder, Padre, corregirlos, que puedan ir caminando en ese camino que tú nos has marcado. Padre, estamos agradecidos por tener esta oportunidad de poder estar en este lugar y así poder escuchar tu palabra. Padre, vamos a salir y vamos a ir hacia nuestros hogares, que vayamos meditando en lo que tú nos has hablado, Padre, y de hecho, quizás arrodillarnos y decir: Señor, perdóname. Señor, no lo he hecho bien. Señor, he dirigido mal a mis hijos, mis hijas. Les he permitido que se pongan cualquier pedazo de ropa. Ayúdanos. Que tu gracia sea con nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares y que vayamos con ese deseo de querer estar nuevamente en este lugar para poder seguir siendo moldeados. Sabemos que tu palabra es lo que hace, moldea cada una de nuestras vidas. Padre, lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden pasar a tu hermano. Dios les bendiga. Amén. Ponemos un cantito más para que no estar despedidos. El cantito número 86. Cuando Él vino a mi corazón. Amén.
Señor.